Muy bien. Doctores, bienvenidos a RCG Podcast, el podcast especializado en medicina regenerativa y terapias celulares, el único podcast exclusivo y dirigido para profesionales de la salud interesados en estos temas que están en boga y que son parte de un nuevo movimiento de la industria de la medicina. El día de hoy, doctores, vamos a platicar acerca de los tratamientos regenerativos y el uso de estos mismos aplicados en medicina estética. Vamos a hablar específicamente de lo que son los exosomas y los factores de crecimiento celulares, qué son, para qué se utilizan, cómo utilizarlos, qué tenemos que saber todos los que forman parte de la comunidad médica para poder utilizarlos, cuál es la manera correcta de utilizarlos, en qué no utilizarlos, entender el mecanismo de acción de estas sustancias secretadas por distintas células del cuerpo. Y bueno, para eso quiero darle formalmente la bienvenida a nuestro especialista el día de hoy. Muchos de ustedes tal vez ya han escuchado de él. El doctor Fabián Nario es director del laboratorio CBCELS, considerado pionero, con más de 16 años de experiencia en la investigación, en el desarrollo y aplicación de terapias celulares en México. Y bueno, por ahí también con el gusto de que ha sido prácticamente el primer médico involucrado en investigaciones que se han publicado de manera internacional utilizando terapias celulares desarrolladas, creadas y aplicadas en México. Doctor Fabián Nario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos nuestros colegas. Sí, doctor. Te digo buenas noches porque lo estamos grabando en la noche, pero sí, no sé a qué hora nos estén escuchando por ahí claro, los profesionales. Doctor, pues estamos contentos. Y justamente porque el día de hoy vamos a platicar, fíjate bien, algo que buscamos hacer nosotros aquí en el podcast es abordar estos temas científicos, pero a diferencia de hacerlo como regularmente en una sesión académica, solo desde un punto de vista profesional, nos gusta un poco conocer a nuestro invitado y conocer todo lo que tenemos que saber respecto a estos tratamientos, pero desde el punto de vista personal y profesional. Claro. ¿Okay? Entonces, para dar un poco de introducción, doctor, lo que quiero, antes de entrar tal cual en el tema que nos atañe el día de hoy, primero quiero que me des tu definición. Cuando escuchamos medicina regenerativa, hay muchos profesionales de la salud que incluso no están muy relacionados con este concepto. Doctor, ¿qué es medicina regenerativa? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, medicina regenerativa es un área que engloba varios tratamientos o terapias celulares, y una definición puede ser la sustitución de una célula dañada por otra célula con las mismas características y funciones, y eso lo vemos, Carlos, en nuestro organismo en diferentes partes de nuestros órganos. Obviamente esa capacidad de regeneración puede ser mayor o menor dependiendo del órgano en donde nos encontremos, además de la edad del paciente y otros factores tanto intrínsecos que extrínsecos pueden afectar la viabilidad pues de esa regeneración. Ok, entonces lo que entiendo es los tratamientos que ayudan a reparar y generar un tejido que sea funcional nuevamente. Así es. ¿No? Yo creo que fíjate que el concepto que a mí me gusta utilizar más es que acelera procesos de recuperación. Okay. Obviamente va a depender mucho del organismo de cada paciente, ¿no? Pero estos tratamientos lo que hacen es acelerar el proceso de recuperación. Ok, perfecto. Ahora, para que un tratamiento entre como en esta línea de ser parte de la medicina regenerativa, ¿tiene que ser forzosamente un producto biológico, humano, vivo, o simplemente con que cumpla como con ese accionar se puede formar parte de la medicina regenerativa? Fíjate que yo considero que actualmente la medicina ha avanzado mucho, ya hay realmente ya hay productos biotecnológicos que nos ayudan precisamente a detener ese envejecimiento celular o acelerar esos procesos de recuperación. Sin embargo, hay otras cosas que nos ayudan a mejorar el microambiente de nuestro organismo, simplemente el alimentarse mejor, el consumir menos azúcar, menos carbohidratos, el dormirnos, hacer ejercicio, principalmente personas de mayor de 40 años, el hacer
pesas en el sentido de masa muscular. No es que queramos ser fisicoculturistas, pero el que tú estés forzando el músculo, eso rompe las fibras y eso hace que las células se vayan reparando nuevamente. Entonces eso estimula el metabolismo, ¿no? Y hay otras conductas que nos ayudan mucho a mejorar o retardar ese proceso de envejecimiento celular, como es evitar el cigarro, el alcohol, obviamente el estrés oxidativo y otras cosas que seguramente nuestros colegas implementan día a día en su consulta diaria como parte de un plan de manejo de medicina regenerativa. Ok, Doc. Oye, y sé que tienes obviamente el estudio de la medicina, que tienes estudios en algunas especialidades que desarrollaste, que gestionaste, pero para que poner un poco en contexto a los colegas, ¿cómo es que tú iniciaste en este mundo de la terapia celular? ¿Cómo lo descubriste? Sí, mira, te platico un poquito. Yo estaba haciendo una rotación en cirugía plástica reconstructiva en Bogotá, Colombia. Y precisamente en aquella época había mucho paciente, principalmente mucho soldado que sufría sobre el tema de, pues estaba el tema de la guerrilla, de la FARC y todo eso, ¿no? Entonces llegaba mucho soldado con heridas de arma de fuego, principalmente de minas. Entonces había mucho paciente con traumatismo, muchos pacientes en los cuales había una comunión entre el área de traumatología y la cirugía plástica reconstructiva. Entonces había muchos colgajos que se hacían, colgajos libres, colgajos injertos, óseos. Entonces, en ese sentido, investigando un poquito, pues empecé con el tema del plasma rico en plaqueta, ya hace muchísimos años. Sin embargo, un doctor, amigo mío, me comentó sobre el tema del factor vascular estromal y hablaba sobre las células madres de tejido adiposo. Entonces lo propuse yo como parte de una tesis. En ese momento utilizábamos mucho un sistema que se llama sistema HVAC, sistema VAC, perdón, que lo que hace es que succiona el tejido de la herida y ayuda a revitalizar más rápido. Entonces, aún así, necesitamos otras herramientas para poder acelerar ese proceso de recuperación. Y inicié ahí precisamente con las células de grasa, que realmente no las expandíamos ni mucho menos, ¿no? Y con el plasma rico en plaquetas. Y partiendo de allí, yo regreso a México, me encuentro con un muy buen amigo mío que es pionero en este tema de las células. Me empezó a preguntar un poquito sobre, me comentó sobre su proyecto y me gustó, como que ya traía yo ese chip encaminado y empezamos con ese proyecto que él ya lo tenía ya avanzado y partiendo de ahí pues empezamos a utilizar estas células. En aquel entonces las dosis que manejábamos eran dosis de 7 millones, múltiplos de 7 millones. A medida que fuimos avanzando, indudablemente pues el sustento bibliográfico que había era muy, muy general. En aquella época, fíjate, te comento que los primeros estudios que se realizaban con células madres mesenquimales, que ese es el apellido mesenquimal, se trataba en pacientes que eran refractarios al tratamiento convencional de leucemias. Es decir, un paciente con leucemia se le da un tratamiento de trasplante de médula ósea. Entonces hay que inmunosuprimir al paciente, entonces le das corticosteroides o inmunosupresores. Pero cuando ya no respondían a eso, entonces utilizaban las células troncales mesenquimales, ya que estas células, pues como lo has de saber, tienen características inmunomoduladoras, ¿no? Entonces se utilizaban con éxito y partiendo de ahí, pues empezaban otros protocolos, principalmente en el área de reumatología. Entonces lo que hicimos en ese momento fue aplicar esos estudios en pacientes mexicanos y te puedo decir que de esa manera nosotros empezamos a determinar en qué patologías podíamos utilizarlo, porque eran sustento bibliográfico de otros países, ¿no? De China, Corea, Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay que hacer por lo menos una serie de casos clínicos en pacientes mexicanos con células mexicanas. Y el siguiente paso fue que hicimos el laboratorio. Y en ese momento que hicimos el laboratorio, decido yo cambiar las dosis. Yo soy el pionero en México
de cambiar las dosis. Las dosis eran de 7 millones. Yo soy el primero que hizo las dosis de 10, 25 y 100 millones, porque ya existían las dosis de 50 millones con mi amigo, ¿no? Pero esas dosis de 10 millones, 25 y 100 millones quien las estableció pues fue el laboratorio de Civicels. Partiendo de ahí, pues obviamente se empieza a, pues tú sabes cómo es este tema, ¿no? Empiezan los demás a replicar estas dosis. Sin embargo, el tema es que no lo hice yo porque se me ocurriera así nada más, ¿no? Claro. Lo hice con una intención. La intención es que es una manera más fácil de poder hacer el plan de manejo o hacer los protocolos. Es más fácil estandarizar un protocolo en base de 10 millones que en base a 7 millones. Entonces, por eso lo cambié de esa manera, de múltiplos de 10. Entonces, partiendo de ahí, empecé a ver, empezamos a estudiar la ciencia básica en el laboratorio para posteriormente pasarlo a la clínica. Claro. Eso es a grandes rasgos. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, tú hiciste una tesis en Colombia buscando mejorar la recuperación de heridas. Sí, de heridas, básicamente de heridas, y más que nada también había injertos de piel que muchas veces no pegaban o simplemente los colgajos a veces no tenían buena vascularidad. Entonces necesitamos buscar la manera de aumentar la tasa de éxito de esos colgajos o de esos injertos. Pero ahí tú utilizabas puras terapias autólogas. Sí, autólogas. Sí. Factor vascular estromal. Factor vascular estromal, que en aquella época todo el mundo pensábamos que estábamos aplicando células. Sí, células madre, ¿no? Pero no, era factor vascular estromal. Que es como un cóctel de un montón de cosas, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, tú sacas la grasa y lo que estabas aplicando es un cóctel de células heterogéneas en donde va leucocitos, neutrófilos y solamente un porcentaje mínimo va de células mesenquimales. Y regresas a México y es entonces cuando empiezas a incursionar ya en las células halogénicas y más específicamente la expansión de las células, ¿no? Y más que nada testificar que esto no sirve para todo. Entonces me involucré mucho en el tema de investigación. Cuando se hizo el laboratorio, el 70% de lo que hemos hecho siempre es investigación. Claro. Ese es la visión del laboratorio y eso es lo que nos ha hecho a nosotros líderes en México, que vamos siempre adelante porque hacemos investigación. Claro, totalmente. Oye, mi doc, vamos, poniendo de alguna manera esta introducción, estas generalidades, vamos a ir puntualmente a los temas que publicamos y que invitamos a los colegas que escuchen. Se escuchó mucho tiempo, se sigue haciendo el uso de células madres, células troncales mesenquimales, como dices, primero autólogo, después pasó al tema halogénico y siguió evolucionando y actualmente se escucha mucho hablar acerca de exosomas, ¿no? Dicen por ahí que es como un producto que encuentra su origen en las mismas células madre, ¿no? Pero platícanos eso. Vamos a hablar de eso, exosomas, todo el mundo habla de exosomas, todo el mundo publicita exosomas, los médicos y muy enfocado ahorita en el tema estético, que es justamente la razón de esta conversación. Exosomas, doctor, ¿qué son los exosomas? Ayúdanos a entender. Mira, los exosomas son microvesículas, las cuales son secretadas por todas nuestras células de nuestro organismo, inclusive en la orina, ¿no? La investigación más importante de los exosomas viene del tema del cáncer. Está muy estudiado el tema de los exosomas en cáncer. Partiendo de ahí, uno de los pioneros en todo este tema de los exosomas, pues viene siendo nuestros vecinos del norte, que en ese momento pues estaba de alguna manera prohibido el tema de la expansión de las células troncales mesenquimales y buscaban ellos de alguna manera pues obtener esos beneficios de la célula madre mesenquimal como tal. Entonces una manera de poder obtener esos beneficios es a través de estimular a esta célula troncal mesenquimal. Y lo que hicieron fue eso, estimularla, ¿verdad? Y obteniendo esos exosomas, ellos podían dar una terapia celular sin células. Claro, o sea, si entiendo bien, es literal como extraer el contenido de la célula. Exactamente. Y eso es lo que utilizo y no la célula. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar la célula como tal? O sea, ¿cuál es la diferencia? Mira,
Obviamente no hay todavía una unificación de criterios y tampoco nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Básicamente, pues yo voy a dar mi punto de vista, ¿no? Claro. No significa que esté correcto o no, ¿no? Eso lo hablo desde el punto de vista de mi experiencia en ciencia básica, ¿no? Es decir, de laboratorio. A mí en lo particular, a mí me sigue gustando trabajar más con una célula viva que con un exosoma. Ok. Eso me apasiona más y creo yo que podemos tener mejores resultados. ¿Okay? Si me preguntas qué sería lo ideal sería aplicar células con exosomas. ¿Okay? Células con exosomas, pero con exosomas con la cantidad de billones que nuestra experiencia nos da cuando lo aplicas en la clínica. En ese sentido, si a mí me preguntan qué es mejor, la célula o el exosoma, yo prefiero las células. ¿Okay? ¿Qué es lo ideal? Aplicarle a las dos. Porque si yo me pongo a competir el exosoma con la mesenquimal, obviamente hay ciertos beneficios que el exosoma tiene que la célula madre no tiene, la célula madre mesenquimal. ¿Qué beneficios? Que el exosoma es mucho más pequeño, Carlos. Para que te des una idea, mide entre los 50 y 120 nanomicras, comparado con una célula madre es mucho más grande. Entonces, esa es una ventaja. Y esta ventaja se ve básicamente reflejado cuando tú aplicas una célula madre. Hay un porcentaje de estas células, entre un 18 y 22%, que se queda atrapado en los pulmones o entre los vasos sanguíneos, precisamente por el tamaño de estas células. Y las otras pasan y se van, ¿no?, a todos los órganos y tejidos. A diferencia de los exosomas, como son más pequeños, estos atraviesan los pulmones, estos lechos capilares, pero también atraviesan todas las barreras fisiopatológicas del organismo, y entre ellas la barrera hematocefálica. Hay una barrera que tenemos en el cerebro, el cual evita que pasen ciertas sustancias, ciertos gérmenes, y nos protege, ¿no? Pero estos exosomas, los cuales están cargados de la información genética de la célula madre mesenquimal, sí pueden atravesar esa barrera hematocefálica y puede dar esos beneficios que la célula madre mesenquimal difícilmente lo puede hacer, porque se quedaría atrapado ahí. ¿No? Entonces, si la célula madre no, como dices, no puede dar ese beneficio, no es porque no tenga la capacidad, sino porque no llega a esos lugares, porque en el organismo se encuentra con ciertos filtros que ya no le permitieron llegar. Es un tema de tamaño, literal. Es un tema de tamaño. Entonces, en ese punto de vista, sí es importante el método de aplicación dependiendo de la patología que estamos tratando. Esa es una. Otra ventaja que pueden tener los exosomas es que automáticamente llegan mucho más rápido al órgano tejido dañado que una célula troncal mesenquimal, y básicamente estamos sacando las propiedades internas de esa célula mesenquimal y la estamos ofreciendo, ¿no? Claro. Realmente el doctor Kaplan, que fue el que acuñó el término de stem cell, que ahora lo quiere cambiar a células señalizadoras, él habla perfectamente que estas células vienen siendo como farmacias. Como farmacias en los cuales cuando llega esa célula mesenquimal al órgano tejido dañado, esta farmacia lo que va a hacer es liberar un producto o un fármaco que vendría siendo el exosoma para hacer la función de regeneración. De regeneración, es decir, el 80%, Carlos, de los beneficios regenerativos de la célula provienen de los exosomas y obviamente de los factores de crecimiento, ¿no? Esto que te digo es algo que ahorita te lo puedo decir si no con seguridad o certeza, te lo puedo decir en un porcentaje muy alto, porque eso es lo que habla el sustento bibliográfico y eso es lo que nosotros hemos visto. Pero a lo mejor en una semana, 15 días o un mes sale un paper hablando ya sobre el mecanismo de acción, se profundizó más y descubrieron más cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que ahorita digamos, a lo mejor en un tiempo ya va a ser otra cosa. Entonces, lo que entiendo es que los exosomas es como si la célula fuera una persona y todas las herramientas que tiene para trabajar son estos exosomas. Son esos exosomas, así es. O sea que los exosomas podrían ejercer la misma labor que ejerce tal cual la célula. Lo mismo. ¿Sí? Y entonces, doctor, ahí me surge a mí una duda.
¿Por qué pondría células en lugar de exosomas? ¿Hay algún beneficio o algo extra que el exosoma por sí solo no pueda hacer que la célula sí? No, si tú pones una célula de buena calidad, Ajá. de un buen, una buena fase, si escoges una célula con una buena plasticidad celular, indudablemente va a producir los exosomas en el interior del organismo. Ok. Y va a ser una producción de calidad y vamos a tener los mismos exosomas. ¿Cuál es la única diferencia? Que exógenamente, cuando hablo exógenamente, es que podemos aplicar por vía intravenosa una cantidad mucho mayor de exosomas que lo que puede producir la propia célula madre mesenquimal en el organismo, con un mayor aumento o mejor beneficio. Entonces, por la cantidad. Por la cantidad, exactamente, por la cantidad. Ahora, todavía esto no está bien definido. Seguramente se van a hacer más descubrimientos sobre el tema de qué otras cosas pueden liberar los exosomas o las células madres mesenquimal. En ese entendido, si nosotros combinamos ambos tratamientos, yo creo que sería lo ideal. Lo ideal para el beneficio del paciente, buscando regenerar o detener el envejecimiento celular de ese daño de ese tejido. Ya. Oye, doctor, y una pregunta. Las células troncales mesenquimales, que bueno, entiendo que este es el origen de estos exosomas, ¿no? Ahora, mencionaste algo, me voy a regresar poquito, mencionaste algo de que todas las células que tenemos en nuestro cuerpo pueden secretar exosomas. Y me imagino que el exosoma tiene la información de la célula de la que proviene y es la acción que ejecuta, ¿no? Así Lo es. entiendo, algo así. Entonces, los exosomas de los que nosotros hablamos, pues son los exosomas provenientes de las células madre o de la célula troncal mesenquimal. Ok. ¿Qué tendríamos que saber, doctor, de las células troncales mesenquimales para entender cuál es el mecanismo de acción de estos exosomas cuando los aplicamos en nuestros pacientes? Bueno, el mecanismo de acción radica básicamente en el proceso inflamatorio del paciente, ¿no? Hablando endógenamente, que yo creo que es importante hablar primero sobre en el tema el interior del organismo de cada quien. Estas células troncales mesenquimales se encuentran entre los vasos sanguíneos. Y estos se desprenden de estos vasos sanguíneos y llegan a los órganos y tejidos dañados a través de un estímulo provocado por un proceso inflamatorio. Para que te des una idea, Carlos, cuando hay un proceso inflamatorio en cualquier órgano, hay una liberación de ciertas citocinas. Se les llama citocinas proinflamatorias. Esas citocinas proinflamatorias lo que van a hacer es que van a estimular a estas células madres mesenquimales para que viajen, lleguen a ese órgano y tejido dañado y ahí hacen tres cosas nada más. Lo que hacen es que inhiben la inflamación, son inmunomoduladoras y liberan todos esos factores tróficos. Entre ellos se liberan estas vesículas llamadas exosomas. De hecho, uno de los factores tróficos más importantes que influyen en la regeneración es el factor vascular endotelial. ¿Y qué es lo que hace ese factor de crecimiento? Lo que hace es angiogénesis, forma vasos sanguíneos. Entonces, por los vasos sanguíneos, pues obviamente está muy entendido que por ahí pasa oxígeno y nutrientes, ¿no? Entonces, si tú mejoras el microambiente de esa zona, mejoras la funcionalidad de ese órgano y la funcionalidad de esas células. Algo que sí me gustaría dejar bien claro es que actualmente pues sabemos que hay mucha charlatanería en todo este tema. Y cuando hablamos de regenerar, sí me gustaría dejar bien claro que las células como tal no regeneran nada, Carlos. O sea, no te van a hacer un riñón completo, un corazón, no te van a hacer ningún tipo de regeneración de ese estilo. Porque estas células mesenquimales, su capacidad de regeneración es muy limitada comparado con otro tipo de células madres, que son las embrionarias o una célula totipotente, ¿no? Que esas sí pueden formar órganos y tejidos. Y de hecho, me estoy brincando una célula muy importante que el doctor Yamanaka
descubrió a través de un proceso de diferenciación celular que se llaman células iPSC, que son células pluripotentes inducidas, que esas son las que actualmente se están enfocando para poder llevar a cabo ya una regeneración de órganos y tejidos. Pero bueno, regresándonos con las células mesenquimales, lo que hacen básicamente es acelerar procesos de recuperación. Y quise hacer hincapié en esto porque muchas veces nos quedamos con ese concepto de regeneración, y yo como paciente, si estoy pasando por un momento de salud crítico y escucho el concepto de regeneración, pues yo intuyo que me va a regenerar el riñón. Claro. Como entonces, que si te funciona al 10%, ya te va a funcionar al 90%. Exactamente, ¿no? Entonces no hay que caer en esa trampa del nombre, ¿no? Entonces es importante que nuestros colegas estén conscientes de que debemos ser honestos en ese sentido, porque estamos en una línea muy delgada entre lo verdad y lo charlatán. Ya, claro, entiendo. Entonces, aprovecho tu espacio que me das, porque es una manera de poder testificar que esto realmente sí funciona. No son para todas las enfermedades, pero hay que saber utilizar esos términos para no crear también falsas expectativas. Ya, ok. Doctor, entonces, las células troncales mesenquimales, las células madre, de donde provienen estos exosomas, además de secretar estos exosomas para que realicen estos distintos tipos de actividades en pro de la regeneración, de la reparación de los tejidos, además, esta célula también se diferencia, porque por ahí, mucho se habla de que es una célula como virgen, por así decirlo, y que no está aún diferenciada a una línea celular específica. ¿También se convierten en distintas células como para ayudar a este proceso regenerativo, o es algo que no sucede? Fíjate que en el tema de los exosomas eso no sucede. El tema de los exosomas nada más tiene el beneficio de que tiene las propiedades de liberar de alguna manera estos factores, y tiene estas características de inmunomodulación, de inhibir procesos inflamatorios y crear microambientes regenerativos. Pero con el tema de la célula troncal mesenquimal sí tiene esa capacidad de diferenciación o plasticidad celular, que así se le llama, plasticidad celular, a una célula específica. La Sociedad Internacional de Terapia Celular dicta que estas células mesenquimales tienen capacidad para diferenciarse a hueso, cartílago y grasa. Sin embargo, Carlos, nosotros tenemos la experiencia necesaria y la tecnología necesaria para poder determinar también y poder diferenciar estas células a otro tipo de células, por ejemplo, a neurona, una célula hepática. Pero todo eso va a depender del entorno en donde se encuentre esta célula madre mesenquimal. Es decir, no solamente se limita a hueso, grasa y cartílago. También hay una plasticidad celular o una diferenciación celular dependiendo de la célula troncal mesenquimal en la cual estamos trabajando. Entonces, esa puede ser otra diferencia con respecto a los exosomas. O sea, puede suceder que dentro del organismo, cuando la célula troncal mesenquimal entre, además de liberar exosomas, puedes tener una diferenciación celular. Sí, un estímulo de su entorno que pueda tener una diferenciación celular, ¿no? Si se encuentra en ese estímulo, ¿no? Y también está bien comprobado por estudios que esta célula troncal mesenquimal también puede estimular células inmaduras, progenitoras, y las puede, por su entorno de inmadura, las puede madurar. Y eso se ha hecho en algunos estudios en ciencia básica, en algunos ratones, con las neuronas. Hay neuronas que están inmaduras y son estimuladas a través de estas células troncales mesenquimales a una maduración. Claro. Entonces, eso también es un tema muy, muy interesante. Eso podría ser tal vez alguna de las razones del por qué seguir utilizando también células madre y no solo exosomas, ¿no? Tal vez. Claro, entonces son varios beneficios que nosotros vemos tanto en una línea como en otra línea, y por eso nosotros siempre pretendemos, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú también ya
Ya conoces muy bien el tema. Y me pongo también. Sí, claro, ya conoces muy bien el tema. Por eso siempre sugerimos que la combinación ideal sea de células con exosomas. Y quiero ser algo muy puntual aquí. Sí me gustaría decirles a los médicos que tengan mucho cuidado, ¿no? Y que por favor también se documenten un poquito más con sustento bibliográfico, porque muchos médicos se dejan llevar por información falsa, en el sentido de que les ofrecen exosomas en mililitros. Okay. Y dependiendo los mililitros es el costo de los exosomas. Okay. Es decir, te venden 2 mililitros, 3 mililitros, 5 mililitros. Entonces esto no se trata de poner mililitros o 100 mililitros o 500 mililitros. 2 litros. O 2 litros de exosomas. 2 litros de exosomas. Entonces, okay, cuando yo veo que los médicos ponen eso, realmente me siento con la obligación okay, de informarles y decirles que no sean parte de algo que no está bien. Okay. Los exosomas son en billones. Todavía si quieres una dosis más bajita puede ser en microgramos, pero son en billones, no en mililitros. Okay. No existe eso. Bueno, existe porque hay mercado de algunos médicos que por ignorancia... Pero no es información fidedigna. Exactamente. Entonces, y cuando hablas de billones y microgramos, me imagino que la única diferencia es como una manera de medir la cantidad, ¿no? Una manera de medir la cantidad, exactamente. Y es importante que demuestren también la morfología de los exosomas, ¿no? Okay. De su proveedor, ¿no? Que vean la morfología, que realmente sean exosomas. De hecho, hay algunos marcadores. Tienen que tener proteína de cargo, algo importante. Tienen que tener microRNA también. Okay. Entonces, son varios criterios en los cuales ya están bien establecidos y en los cuales pues es obligación del proveedor informarle al médico, pero también es obligación del médico también pegar una leidita para que no, y más porque pues bueno, al final es medicina y se trata de paciente, ¿no? No vendemos zapatos. Exactamente, entonces y por lo menos tienes que hacer pues una buena historia clínica, saber qué tipo de enfermedad es, el estadio de la enfermedad, porque el éxito del tratamiento radica mucho en seleccionar al paciente. Ok. Entonces, realmente... Claro, en hacer como un buen diagnóstico, ¿no? De realmente este paciente sí es candidato y podría obtener ciertos beneficios, ¿no? Por eso es medicina un tratamiento personalizado. Ok. Esto no es de que me dijeron que pusiera tanto y voy a poner tanto. No, es personalizado. Ya. Y ese tratamiento personalizado se le tiene que pedir pues al laboratorio. Claro, son tratamientos magistrales al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. No es algo que está en un anaquel y cómprate la pastilla y tómatela. Exactamente. Ok, muy bien. Tengo unas preguntas por acá. Voy a hacer de vocero por acá de los médicos, los colegas que nos acompañan y seguimos con el guión que tenemos planeado. Dice por acá el doctor Pedro de Villa de Tezontepec, Hidalgo. Doctor, la dosis de una enfermedad crónica. Dice por aquí, él ha escuchado o tenido información de que podría ser una dosis de 150 millones de células, ¿no? Teniendo esa información, ¿se tiene que aplicar una sola dosis de esta terapia celular o puede ser en distintas sesiones? Va a depender de qué enfermedad crónica estamos hablando, porque puede ser un paciente diabético sin complicaciones o un paciente diabético sin complicaciones. Ahí las dosis ya cambian. O un paciente con una enfermedad autoinmune, vamos a poner un ejemplo, lupus, sin complicaciones y otra con complicaciones y todavía refractario al tratamiento convencional. Por darte una idea, nosotros el protocolo que hicimos en el Hospital Salvador Subirán, que fueron pacientes graves, severos, o sea, nos fuimos más que crónicos, graves, severos. En ese estudio que hicimos, que lo pueden buscar ustedes,
realmente el protocolo fue significativo. Pusimos 1 millón por kilo de peso. Realmente las dosis fueron muy bajas para un paciente en el cual no nada más trae un síndrome de dificultad respiratorio agudo grave ya intubado, sino que también ya tienen una falla multiorgánica. Claro. Entonces, imagínate en ese momento que tú le aplicas las células a ese paciente y las quieres para el tema del síndrome de dificultad respiratorio agudo, pero trae un proceso inflamatorio masivo. ¿A dónde se van las células? Pues a todos lados. Claro. Pues qué cantidad de ellas se quedan en pulmón. Aún así, en ese estudio fue significativo. Esos 150 millones que comenta el doctor va a depender mucho de la calidad de las células. ¿Ok? De la calidad de células para ver resultados. Con 150 millones, en teoría, el paciente ya tiene que ver resultados. Que esa dosis sea lo ideal va a depender mucho si el paciente tiene complicaciones de esa enfermedad crónica, o no la tiene, o si ya es refractario al tratamiento convencional. Yo usualmente una dosis de 150 millones, yo sí la divido en 2 sesiones. 2 sesiones, o hay veces que en 3 sesiones. Pero 150 millones está ideal como para poner 100 millones en una semana y 50 millones en otra semana. Te comento una experiencia. Tengo un paciente que me visitó con un síndrome muy, muy raro. No sé si alguno de nuestros colegas ya lo ha escuchado anteriormente. Fue eso tras un postoperatorio, una cirugía que le hicieron de nariz en los cornetes. El síndrome se llama síndrome de nariz vacía, si no me equivoco. Y el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene una calidad de vida muy, muy deteriorada, la verdad, por el tema de que no puede respirar adecuadamente. Y le hice un plan de manejo y lo vio un médico que no conoce el tema, es experto obviamente en el tema de la nariz, pero no conoce el tema de las células madres mesenquimales. Y las sesiones que yo le puse fueron por semana o cada 15 días máximo, ¿no? Aún así te comento que todavía no hay una unificación de criterios, ¿no? Y para el punto de vista del doctor dice que las sesiones están muy pegaditas, que él sugiere que sean cada 6 meses. Bueno, de entrada no puedes tratar tu enfermedad con las células troncales mesenquimales por más separarlas por cada 2 meses o cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Por qué? Porque la viabilidad de estas células también se pierden en el organismo y su efecto también pierden. Es como los medicamentos, porque los medicamentos están indicados cada 12 horas, cada 8 horas, por 5 días, 10 días. Si tú prolongas la toma de estos medicamentos, pues obviamente el efecto va a ir disminuyendo y no vas a tener las expectativas que el médico está deseando, ¿no? Lo mismo sucede con las células troncales mesenquimales. Entonces, esos 150 millones, si las células realmente son de calidad, dependiendo de la enfermedad, tendríamos que ver resultados y yo los pondría por semana o un máximo de 15 días. En ese entendido, Carlos, te platico y les platico a los médicos que nos están escuchando, las células no lo es todo. Y como nosotros estamos conscientes que las células no lo es todo, es una parte muy importante para poder mejorar el tema de la lesión celular. Nosotros, como te comentaba al principio, nos dedicamos a hacer investigación y desarrollamos productos biotecnológicos para poder coadyuvar al tratamiento de estos padecimientos y complementar el tratamiento de las células madres mesenquimales. Entonces, además de esos 150 millones, dependiendo de la patología, yo agregaría otros biológicos que son importantes. Entonces, primero que nada es enfermedad, el estadio de la enfermedad, si hay o no complicaciones, y si ya es refractario el tratamiento convencional. Entonces yo creo que esa es la pauta más importante y para eso necesitamos hacer una buena historia clínica. Claro, totalmente, ¿no? Y conocer pues la fisiopatología de las enfermedades. Eso es y el mecanismo de acción de lo que vamos a poner, si no pues... Claro, porque ahí tienes la lógica de decir, si este funciona así y estas son las características
Sí. debe tener algún. Ok. Mira, el doctor Ramos nos hace una pregunta interesante. A ver si nos ayudas a entender un poco más el concepto. Inicialmente, en esta charla, doctor, tú comentabas que las células madre no regeneran. Fue ahí como un concepto que utilizaste. Nos dice el doctor, si así fuera, entonces, ¿de qué manera es la correcta para explicarle al paciente que está buscando como una alternativa distinta para mejorar su salud? ¿Cómo podemos a lo mejor terminar de entender más el concepto? Yo sugeriría, doctor, yo a mis pacientes, yo utilizo la siguiente palabra. Yo a los pacientes les digo que las células nos ayudan a acelerar procesos de recuperación. Si tú eres un paciente que tiene un daño renal, o eres un paciente que eres refractario al tratamiento convencional de corticosteroides por lupus, lo que vamos a hacer es acelerar el proceso de recuperación, es decir, le vamos a dar las armas a tu organismo perdón, para poder mejorar tu estado físico. ¿Ok? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que, en teoría, las encargadas de hacer esa función pues son nuestras propias células madres mesenquimales, pero están deficientes. Ajá. Por la edad, por las enfermedades, por el estrés oxidativo, por el daño celular que tienen ellas, por la apoptosis, por el daño de la mitocondria, etcétera, etcétera. Entonces hay una deficiencia de estas células, a lo mejor en cantidad y en calidad. ¿Ok? Entonces si hay una deficiencia de ellas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mejorar el microambiente de esa persona para acelerar el proceso de recuperación de su hígado, de su riñón, de cualquier problema que tenga. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando exógenamente una célula de mejor calidad y mejor viabilidad. Ok, que va a hacer esa labor de activar a tu propio cuerpo. Claro, va a liberar factores de crecimiento, exosomas, y va a mejorar el microambiente y va a mejorar la función de esa célula que está deficiente en el organismo, una célula hepática por un daño hepático en el cual a lo mejor va a caer en un grado de apoptosis, o que está funcionando un 40%, pues que no funcione en un 40%, que funcione en un 80%, ¿no? Aumentar la mejoría de la funcionalidad de esa célula dañada. Ok, entonces, si entiendo bien, regenerar sería como la acción de esta célula dañada, la quito y la reemplazo por una 100% funcional. 100%, si no nada más morfológicamente, sino funcionalmente. Ok, eso tal cual sería el concepto de regeneración que se da en cuando estás, me imagino, cuando el cuerpo está creando órganos. Sí, cuando está creando órganos, y sí existe, por ejemplo, el hígado. El hígado tiene una capacidad de regeneración alta. El epitelio absortivo del intestino delgado, por ponerte un ejemplo, la piel. Moderado, pues está el hueso, cuando después de una fractura se consolida. Y la célula madre halogénica que nosotros ponemos no necesariamente hace esa función, lo que hace es estimular al propio cuerpo para que se autorregenere. Claro, exactamente, con sus propias células progenitoras. A pesar de eso, hay que recordar que sí, la célula troncal mesenquimal sí tiene la capacidad de diferenciarse a hueso, cartílago y grasa, pero tiene que tener las condiciones o el microambiente para recibir esas órdenes, y poder hacer eso en el organismo. Pero básicamente va a estimular a los osteoblastos para la formación de hueso. Ok, ya, listo. Voy con una pregunta más, doctores. Están preguntando mucho, pero tenemos que seguir con la plática. El doctor Carlos nos está preguntando, oye, doctor, ¿qué tratamiento de estas terapias que estamos abordando el día de hoy recomendarías y qué dosis para tratar la psoriasis? Psoriasis. Afortunadamente, la psoriasis es una de las enfermedades autoinmunes que mejor responden con las células troncales mesenquimales, siempre y cuando esta célula sea de calidad. Inclusive en psoriasis ya con algunas complicaciones propias de la patología o de la enfermedad. Yo sugeriría aproximadamente 300 millones. 300 millones, y estoy hablando de una psoriasis ya avanzado de difícil control. Combinado con exosomas, definitivo. Y yo sí le pondría otro biológico que estimule también
inhiba la inflamación y que ayude a regenerar poquito, como es el extracto proteico. El extracto proteico de placenta. El extracto proteico de placenta, sí. Ok, perfecto, Doc, muchas gracias. Ok, regreso un poco donde nos quedamos en la conversación, doctor. Se habla mucho también, hablando de los exosomas, acerca de una función de comunicación intracelular que sucede a través de estas sustancias. ¿Nos puedes platicar un poco exactamente qué es lo que hacen los exosomas? ¿Hay comunicación entre las células a través de estos o qué función tienen? Básicamente, una vez que llega la célula mesenquimal y hay un contacto celular con esta célula dañada, pues y el microambiente empiezan a liberarse de esas vesículas. Y esas vesículas van a llegar a receptores de estas células dañadas, y con la información que ya tienen estos exosomas, empiezan a estimular a esa célula dañada. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los exosomas. Y eso es lo que se le puede llamar como comunicación intracelular. Como una comunicación intracelular, exactamente. Una comunicación intracelular. Pues están estimulando, ¿no? Exactamente. Ok, ya. Me queda claro. Ok, entonces, doctor, ayúdanos nuevamente para que quede bien claro. ¿Cuáles son los beneficios que un exosoma le puede dar a un paciente que va a recibir la terapia? Bueno, una de ellas es que no se queda atrapados en los lechos capilares. Otra es que atraviesa todas las barreras fisiopatológicas, entre ellas la barrera hematocefálica. Y otra más que yo le agregaría es que llega mucho más rápido a los órganos y tejidos dañados. Ok, esos son beneficios, ventajas de utilizar el exosoma. ¿Y el mecanismo de acción qué hace adentro del organismo? Tiene las mismas características que la célula madre mesenquimal, que inhibe la inflamación, inmunomodula y crea este microambiente favorecedor para una regeneración. Yo en lo particular lo combino mucho con las mesenquimales por el tema de que cuando llegan ya los exosomas al órgano y tejido dañado, los mesenquimales vienen atrásito de ellas y de alguna manera potencializan el efecto de las mesenquimales. Ya, entiendo. Ok, entonces, si el exosoma es más pequeño y tiene la capacidad de llegar a lugares donde no llega la célula, entiendo que entonces el efecto regenerativo que ayuda a que suceda, pues es mayor. Rápido. Es más rápido. Y más profundo, ¿no? Por así decirlo. Es mucho más rápido. Y más profundo en el tema de que pues es más pequeño y puede llegar a lugares que la mesenquimal no. Sin embargo, como célula, pero una vez que la célula llega a ese órgano tejido dañado, él libera más exosomas. O sea, él libera todos sus medicamentos. Yo lo llamo de alguna manera como la farmacia, libera todos esos medicamentos, todos esos biológicos, y de alguna manera se van a introducir en células y en órganos que muy difícilmente una célula puede llegar. Pero la mesenquimal es como el camioncito. Y en el interior del camioncito exactamente tiene toda esta farmacia que los baja y empiezan a trabajar. Ahora también lo que entiendo con la lógica de lo que estamos platicando es que si el exosoma va a llegar más rápido a ciertos lugares, empieza a trabajar, a mejorar el ambiente celular, y eso va a hacer que cuando llegue la célula pues se encuentre en un lugar más favorable para que todavía la función que se realice sea mejor, ¿no? Quiero entenderlo así también. Ok. Bueno, doctor, y tal vez el concepto de los exosomas es algo más utilizado en medicina estética que en temas de atención de algunas patologías. Entonces, la pregunta que yo te haría, ya que entendimos un poco todo esto, este mundo celular y cómo funciona, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con algo estético, con algo dermocosmético? ¿Qué es exactamente lo mismo o qué sucede? Mira, híjole, es una muy buena pregunta. A mí, si me das a escoger, yo prefiero aplicar exosomas con células intralesional o por vía intravenosa, ¿no? Pero en la parte estética se han desarrollado productos biotecnológicos a raíz de exosomas. Estos exosomas los podemos nosotros liofilizar en polvo. Podemos también obtener extractos proteicos de células, ojo, no células madres, son extractos proteicos, factores de crecimiento de estos células
madres mesenquimales, factor de crecimiento epidérmico, lo podemos separar, tenemos la tecnología para separarlos, ¿verdad? Que no provienen de las mesenquimales, a veces que sacamos de mesenquimales y a veces que sacamos de tejido de piel, ¿ok? Y todo eso se puede liofilizar y lo combinamos con factores de crecimiento, que sería líquido. ¿Para qué? Para enriquecer precisamente todo el contenido de ese liofilizado. Y viene, obviamente, nosotros le agregamos ácido hialurónico. ¿Como un vehículo? Sí, como un vehículo, exactamente, como un vehículo de transporte y de aplicación. Aparte de que te va a hidratar la cara, ¿no? El ácido hialurónico. ¿Con qué intención? De que no se aplique intralesionalmente con una inyección, sino que se aplique con un dermapen. Entonces, el dermapen de alguna manera, pues las agujitas que tiene, pues va dañando la piel y va estimulando por sí sola también tu propia piel, los fibroblastos, pero eso hace, esas pequeñas lesiones hace que introduzca los factores de crecimiento, los exosomas, los proteínas o los extractos proteicos de las mismas células, ¿verdad? Y el factor de crecimiento epidérmico introduce todo eso a la piel y se absorbe en la piel. Claro. Entonces, ahí tienes otros beneficios aplicados de esa manera. Y obviamente es menos invasivo que una jeringa. Los resultados se ven a partir de la segunda, tercera semana, que son resultados progresivos, pero son más duraderos. Y son de esos resultados que a lo mejor actualmente tú sabes que ya los hombres ya se están empezando a hacer mucha de esta parte estética. Esos resultados, como son resultados progresivos, no son tan evidentes como ponerte un Botox. Claro. Y muchas veces la gente te pregunta, ¿qué te hiciste? Y como que te hiciste algo, te ves diferente, pero no hallan qué te hiciste. Obviamente por esos resultados tan progresivos y duraderos, ¿no? Y obviamente el cambio pues es espectacular, ¿verdad? Entonces, me entiendo, al aplicar el producto como localmente, pues se queda en la piel, ¿no? Claro. Y ahí es donde se aprovecha este cóctel de exosomas y de factores y de nutrientes. Y entiendo que entonces, pues teniendo las mismas características de lo que le pones al organismo, pues hace una función parecida, me imagino, de estimular y regenerar y reparar el tejido, que en este caso es el tejido de la piel. Claro, y todavía le agregas, Carlos, porque además de que hacemos el tema de investigación y desarrollamos productos biotecnológicos, también tenemos un área de desarrollo de biotecnología en el área estética. Claro. Pues tenemos también el tema de un contorno de péptidos de placenta, tenemos un suero facial, tenemos una crema humectante. Entonces todo eso contribuye para un mantenimiento en casa, ¿no? Claro. Entonces, doctor, la esencia de utilizar estas terapias, estos productos regenerativos para un tema estético es literal que todo el contenido que estimula a la reparación, a la regeneración, pues lo puedas poner de manera local en el tejido de la piel, que al final es otro órgano. Claro. Y entonces estimular todo esto. Sí, todo el beneficio de las células madres al interior de una célula madre mesenquimal, todos los beneficios de los exosomas, todos los beneficios de los factores de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, ya lo tienes en 2 viales. Claro. Lo tienes en 2 viales para aplicar, que es un beneficio a nivel aplicado en cara con el dermapen, a diferencia que el otro pues se aplica todo por vía sistémica. Claro. Ya. Ok, Doc. Tengo una pregunta. Entiendo que la presentación liofilizada pues es algún proceso que me gustaría que nos lo platiques un poquito para entenderlo, pero al final lo que hace es que el producto termine siendo un polvito. Sí, que conserve. Ajá, es lo que te iba a preguntar. ¿No se mueren los biológicos o se pierden propiedades o cómo funciona? El tema de liofilización es un sistema que ya está bien establecido, bien comprobado, que tú puedes obtener proteínas, aminoácidos, la esencia de lo que estás liofilizando y lo puedes conservar por meses o años, ¿no? Eso ya está bien establecido. Lo único que sí seguimos conservando como un biológico
activos serían los factores de crecimiento que Ok. van acompañados de este vial liofilizado, Ok. que ese sí va refrigerado y es con el que nosotros hacemos la combinación. Ok. ¿Ok? Eso sería lo único y todo lo demás lo liofilizamos. Ok, entonces esta presentación sí nos ayuda a que se mantengan las propiedades, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, te voy a preguntar otras cosas de los doctores y nos Sí. vamos con la segunda parte de la plática. Déjame ver, dice por acá el doctor Freda. Doctor, si yo tengo un paciente hipertenso con muchos años de evolución, si yo le hice una primera aplicación de una dosis de 10 millones de células madre, ¿sería algo que recomendaras que fuera así? ¿Cuántas más dosis tendría yo que aplicarle? Ya, realmente un paciente hipertenso, si pensando que no es diabético, no tiene ninguna complicación, pues ustedes saben que la hipertensión pues de alguna manera causa daño a nivel vascular en diferentes órganos y tejidos. 10 millones es muy poquito para la hipertensión. Realmente se van a perder una parte en pulmón y la otra parte pues no va a alcanzar a llegar a donde tenga que llegar, ¿no? Lo ideal es que si ya estamos tratando una patología, por lo menos aplicar mínimo 1 millón por kilo de peso o 50 millones. En ese entendido, nosotros siempre, tú bien sabes, Carlos, que buscamos no quedarle de ver al paciente. Claro. Y siempre intentamos dar tratamientos que se complementen. En este caso, yo sí aplicaría, por ejemplo, un vial de 50 millones, el extracto proteico, ¿verdad? Tal vez los exosomas y que lo haga por lo menos cada 3 meses, ¿no? Si es que no existe daño a órgano blanco, es decir, daño a otros órganos. Si el paciente de alguna manera está bien controlado de su presión arterial y lo que queremos es darle calidad de vida, que físicamente se sienta mejor y de alguna manera mejorar la función de aquellos órganos que pudiesen estar dañados por ese aumento de la presión. Entonces 10 millones yo sugeriría que pues es muy poquita dosis, por lo menos 50 millones, o si le va a aplicar 10, que lo complemente con el extracto proteico o con un exosoma. Ok, gracias, doc. Oye, doctor, fíjate que me están pidiendo los doctores un favor. Que si te pudieras acercar un poquito más al micrófono. Claro que sí. Para que no te escuches Ya. tan lejos. Listo, dicen. ya. Ahora sí. Gracias por sus comentarios, doctores. Mira, hay una pregunta. Estuviste hablando mucho del tema de la importancia de la calidad de las células madre que se infiltran a los pacientes. Nos pregunta un doctor, ¿a qué te refieres, doctor? ¿Hay distintas tipos de calidades que se hacen en los productos? Claro. ¿O cómo funciona? Pues sí, pues es dependiendo la pizza, ¿no? Si tú vas y te comes, por un ejemplo, una pizza en un lugar te sabe mejor, tal vez porque los ingredientes son más frescos, la metodología de hacer la harina, el tipo de harina, todo eso pues determina en la calidad de lo que te vas a comer, ¿no? Lo mismo sucede en el laboratorio. Obviamente, si tú sabes de dónde pues, vas a aislar, determinas tú en qué parte se encuentran las mejores células mesenquimales, qué insumos son los que necesitas, ¿verdad? Para poder darle a esa célula los nutrientes necesarios. Sabes en qué momento vas a sacar esas células para podérselas aplicar al paciente, el tipo de células, todo eso pues habla de calidad, ¿no? Entonces esa es la diferencia que por ejemplo en el protocolo que hicimos, que nos hubiera gustado haber aplicado mayor cantidad de células, pues fue significativo. A pesar de que aplicamos 1 millón por kilo de peso, pudimos determinar la eficacia y seguridad y pudimos determinar que las células de nosotros realmente tienen esas características de inmunomodulación, que inhiben procesos inflamatorios y que realmente liberan todos esos factores de crecimiento y lo vimos reflejado tanto en la TAC como en la imagen tridimensional, ¿no? Entonces, a pesar de que no fue las dosis adecuadas que a nosotros nos hubiera gustado, vimos los resultados. Y eso te habla pues, de la calidad que tenemos. Ya. Entonces, literal, tiene que ver con saber cómo cocinarla, ¿no? Exactamente. Por así decirlo. Sí. ¿No? Ya, entiendo. Ok. Dice la doctora María, doctor, ¿tienes experiencia tratando patologías como desprendimiento de retina o glaucoma? En glaucoma no.
Glaucoma, hay muy pocos estudios en glaucoma, ¿no? Y hay que ver la causa, si es de ángulo cerrado o ángulo abierto, ¿no? Obviamente ahí pues hay que ver, atender la causa, la etiología del problema, pero en glaucoma no. En el tema de desprendimiento de retina como tal, pues he tenido algunos casos, no son pacientes míos, sino son pacientes de algunos retinólogos, en los cuales me han pedido apoyo y precisamente las utilizamos después de la cirugía, ¿verdad? Para acelerar ese proceso de recuperación, porque siempre hay un porcentaje de que se pueda volver a desprender. Entonces hay una ventana muy importante en la cual pues sí tiene que ver esa reparación o esa regeneración rápido. Entonces ahí sí nos ha ido muy bien con las células. ¿Y cuando es eso, cómo las aplicas, Doc? ¿Las inyectan o gotitas o cómo? Sabes que aplicamos por 2 vías, una por vía intravenosa y otra por gotitas, pero ahí las combinamos con exosomas en gotitas para que se absorban mucho más rápido. Y sí sabemos en qué momento aplicarlas, porque eso también es importante. Ok, listo, Doc, gracias. Una pregunta de la doctora Gabriela, que hemos estado hablando de exosomas y células. Doctor, entonces, de acuerdo a lo que han estado hablando, primero se tendrían que administrar los exosomas e inmediatamente las células troncales mesenquimales. ¿Tendría que ser así el protocolo de aplicación? Yo lo hago así, aunque ahora sí, si aplicamos primero las células y luego los exosomas, no sucede nada, porque al final de cuentas los exosomas son tan pequeños que pues, aún así van a llegar más rápido, ¿no? Yo lo que hago es que aplico primero los exosomas y luego las células inmediatamente. Ya, perfecto. Ok, voy por una pregunta más. Bueno, primero quiero leer el doctor Abel. Dice por acá, quiero felicitarlos. Excelente plática, muy amena, muy constructiva. Dice por acá, he sido víctima de manera positiva. Dice, yo soy portador de esclerosis múltiple y bueno, he sentido los beneficios de la terapia. Un abrazo, doctor, gracias por compartir. Y bueno, una más por acá dice, doctor, en lugar de aplicar las células madre con Dermapen, ¿con qué otros aparatos podemos introducir las células? Radiofrecuencia, ojo, no estamos aplicando células madres. En este tema de la parte estética es con Dermapen y es un producto liofilizado y el otro los factores de crecimiento. Sin embargo, la pregunta de la doctora es buena también porque muchas veces los pacientes se quedan con ganas de decir, bueno, doctora, pues ya me aplicó esto, ¿qué más sigue, no? Algo que pueden hacer un buen plan de manejo es aplicar los fibroblastos, que lo que hacen es que producen colágeno y elastina en las líneas de expresión o células madres para un tema regenerativo y posteriormente, terminando esa aplicación o a los 15 días, aplicar los factores de crecimiento con el contenido liofilizado de exosomas, extracto proteico, etcétera, etcétera, con Dermapen. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería aplicarlo con radiofrecuencia. Eso todavía... Radiofrecuencia fraccionada. Sí, todavía eso pues haría un cambio impresionante en la piel del paciente. Digo que es lo que está buscando el paciente, que se aplique este tipo de tratamientos, pues mejorar muchos aspectos. Sí, si queremos ir a otro nivel, sería lo ideal, Carlos. Ya, ok. Doctor, voy al segundo. Ya hablamos de exosomas, obviamente tuvimos que hablar de la célula madre, que es el origen de todo esto, pero también se habla mucho. Y bueno, también nosotros estamos abordando el tema de los factores de crecimiento. Sí. ¿Eso qué es, doctor? ¿Cómo se mastica? ¿De dónde se obtiene? Los factores de crecimiento son sustancias liberadas también por las células y básicamente son señalizadores. Lo que hacen es que estimulan a una célula vecina para que ésta pueda obedecer órdenes de su entorno. Y el entorno va a estar dado a través de estos factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son sustancias que llevan un nombre y apellido. Por darte un ejemplo, factor de crecimiento endotelial vascular, que lo que hace esta sustancia es estimular la formación de vasos sanguíneos, estimulando a su vez a células endoteliales. Entonces, estimula células endoteliales pues son las encargadas de la vascularización, ¿no? Entonces, esos son los factores de crecimiento, son sustancias
que ayudan a estimular a otras células. Para que hagan cierta función. Cierta función, así es. ¿Y solo existe un tipo de factor de crecimiento o también hay como muchos distintos que estimulan cosas específicas? Exactamente. De hecho, hay un mismo factor de crecimiento también tiene varias funciones. Eso ya está bien sustentado. Entonces, no todas hacen una sola función. Hay veces que hay unas que hacen 2, 3 funciones diferentes, unas de estimular y otras de inhibir también. Y eso va a depender en el entorno en el cual se encuentren. Ya, son como dice, señalizadoras, sí, llevan un mensaje, ¿no? Exactamente, y es algo complejo porque todavía no se descubre exactamente todas las funciones de todos los factores de crecimiento. Y bueno, los factores de crecimiento celulares o de células madre, me imagino que efectivamente también el origen son las células troncales mesenquimales. Sí, hablando de las células troncales mesenquimales, ellas liberan sus propios factores de crecimiento. Entonces, en base a eso, pues es el mecanismo de acción de estas células, ¿no? Hay otro tipo de células que liberan otros factores de crecimiento, pero hablando nada más de las células troncales mesenquimales, ellas tienen sus propios factores de crecimiento, los cuales liberan para una función específica, con una célula vecina o una célula dañada. Que me imagino que lo que estimulan ha de ser igual muy parecido a la función de la célula madre, ¿no? Así es. A la regeneración, a la reparación. Claro. Sí, porque la función va a estar dada más que nada de la célula, la cual está produciendo esos factores de crecimiento. Claro, llevan el mensaje del origen. Madre, exactamente, del origen. Ok. Ya. Entonces, el factor de crecimiento pues trabaja en equipo con los exosomas, quiero entenderlo así, ¿no? Exactamente, por eso lo que hacen en conjunto es, bueno, así le llaman que regenerar. Sin embargo, lo que están haciendo es acelerar procesos de recuperación. En el propio organismo. Estimulando, dirigiendo. Estimulando células progenitoras del propio paciente, que ojo, esas células progenitoras del propio paciente, esas sí regeneran. Entonces van a estimularlas para que esas sí puedan llegar a regenerar y pueden formar parénquima de algunos órganos. Ok, tengo una duda, Doc. Si nosotros en nuestro cuerpo ya tenemos ciertas células, como pueden ser las mismas mesenquimales, que ya tenemos, que hacen estas funciones reparadoras, regeneradoras, pueden estar inactivas y entonces depender de estos estímulos externos de las células halogénicas que nosotros introducimos para que hagan su función. Sí, claro. Sí, porque hay muchas células en las cuales hay un daño celular, ya no trabajan igual y necesitan un estímulo. Entonces tú les puedes dar ese estímulo a través de todos esos factores de crecimiento, a través aplicando de estas células madres mesenquimales. Y hay algunas células inmaduras que se pueden estimular a través de estos factores de crecimiento. Entonces, pero va a depender mucho del tipo de la célula que estás aplicando, la calidad de la célula y del tejido de cuál proviene esta célula madre mesenquimal. Ya. Bien. Aprendí algo nuevo hoy, doctor. Sí. No terminaba de entenderlo. Listo. Ok. Sí. Oye, mi doc, entonces, pásame el mixture de ahí, doctor. Ok. Doctores, los que están viendo el podcast en pantalla, obvio lo van a poder apreciar mucho mejor. Los que lo están escuchando, pues, cuando tengan oportunidad, pues, acérquense a la versión en YouTube, en este caso, para que lo puedan revisar. ¿Por qué? Porque justamente tenemos acá un producto, que este producto, de hecho, es uno de los lanzamientos más nuevos que ha hecho el corporativo, que ha hecho el laboratorio. Y justamente este es el producto que contiene todos estos elementos que hemos estado abordando y estudiando durante esta charla. ¿Okay? El producto se llama Mixture, que prácticamente combina principalmente 4 componentes, lo que lo hace, sabemos, el producto más completo de la industria estética basado en tema de medicina regenerativa. Estamos hablando entonces de exosomas liofilizados, de factores de crecimiento celulares, de factores de crecimiento epidérmicos y ácido hialurónico como principales componentes. Doctor, te vas a enamorar del producto y tus pacientes se van a enamorar de ti. Ok, lo muestro porque es importante que
ahora conozcan, bueno, y qué opciones existen en la industria, ya cómo le pongo cara a esto que estamos hablando y cómo lo voy a utilizar, y es justamente para allá que quiero empezar a platicar al respecto. Obviamente comentarles que bueno, el doctor Nario es justamente el director y en este caso pues el desarrollador de este tratamiento. Ok, hablando entonces ya de un producto que tiene estos componentes, doctor, ¿cuáles serían las indicaciones? O sea, ¿para qué uso Mixtur? Ya cuando yo digo todo esto que aprendí, cuando voy a ver a un paciente, ¿cómo sé a quién sí se lo tengo que ofrecer, a quién sí se lo tengo que aplicar? Bien, mira, básicamente las indicaciones están para personas mayores de 30 años de edad, donde ya empieza a haber un envejecimiento celular o una lesión celular, cuando la piel ya está maltratada por el daño del sol, ¿verdad? Básicamente se utiliza casi en todas las pieles, excepto nosotros, una de las recomendaciones que sí no hacemos que se apliquen sería en pacientes con lupus, rosácea, nada más, ¿no? Aún así, no es que lo recomiende, pero aún así ha habido ocasiones que se lo han aplicado en pacientes con rosácea y les ha ido bien, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que serían esas dos cuestiones, en rosácea y en lupus. En lupus es donde dirías, ahí no lo aplicamos de preferencia. Exactamente. Sería más por cuestiones estéticas, regenerativas y rejuvenecimiento facial. O sea, acné. Acné se puede, sí, y principalmente en secuelas de acné, Carlos, qué bueno que me recordaste. En secuelas de acné, pues va a estimular obviamente todos esos fibroblastos que se encuentran ahí. Tú sabes perfectamente que la estimulación de fibroblastos pues produce colágeno y elastina, ¿no? Y por eso es que los pacientes con secuelas de acné mejoran bastantes en sus secuelas de acné. Acné, manchas, líneas de expresión. Te ayuda para las líneas de expresión, mejoran las líneas de expresión. Sin embargo, lo ideal ahí sería aplicar directamente fibroblastos en la línea de expresión y posteriormente cerrar con el tratamiento con este producto que es el Mixtur. Ok. ¿Qué más? Hidratación, me imagino. Hidratación, humecta. Más tersa la piel. Te reafirma la piel. Obviamente esto no es milagro ni es magia, ¿no? Y esto no es de una sola sesión, hay que aplicar por lo menos de 3 a 6 sesiones. Si aplicamos 3 sesiones nada más, yo sí recomendaría que por lo menos apliquen una sesión en cara con fibroblastos o Mixtur o células madres y eso obviamente potencializa más el efecto. ¿Por qué? Porque de alguna manera este biológico lo que va a hacer es nutrir toda tu piel y por último si aplicas las células o los fibroblastos, haz de cuenta que estás poniendo la semillita ahí para poder tener ese cambio que el paciente todavía busca, ¿no? De dar ese pasito extra. Oye, doctor, ¿y cómo defino un plan de manejo? O sea, ¿cómo podría ser más o menos criterios que el médico debería tomar en cuenta para decir, a ti te voy a poner solo o lo voy a complementar con células, o te voy a hacer tantas sesiones? ¿Cómo un poco puedes definir Por ejemplo, en la parte estética del envejecimiento, nosotros estamos recomendando de 3 a 6 sesiones. No nos enfocamos a decir 6 exclusivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos visto, el producto es tan bueno que hemos visto los resultados a la 3ª sesión. Claro. Entonces ya no hay necesidad de una 4ª, de una 5ª, una 6ª, ¿no? Obviamente cada paciente es diferente, pero sí está de un mínimo de 3 sesiones a un máximo de 6. Y todavía hay pacientes que se sienten tan agradables que te dicen, doctor, ¿sabes qué? Yo quisiera volvérmelo a aplicar en 2 meses. ¿Se puede aplicar en 2 meses? Sí, te lo puedes aplicar en 2 meses, sin problema. Ok. ¿Y cada cuándo? Lo puedes aplicar cada 20 días o después de una aplicación ya sea de células madres o fibroblastos, lo puedes aplicar cada mes. Entonces, si no aplicas ni células ni fibroblastos, lo puedes aplicar cada 20 días. De 3 a 6 sesiones cada 20 días. Ok, doctor. Miren, quiero que lo conozcan. Con el doctor hablamos que había presentaciones liofilizadas, ¿no? Que son los polvitos. Justamente el Mixtur viene complementado con 2 viales. Y este es el vial que contiene el liofilizado. Digo, no sé qué también se ve ahí o no, pero este es el vial liofilizado, que es el que contiene los exosomas. ¿Me alejo?
Me acerco. Ahí se ve ya. Ustedes no saben, doctores, pero aquí tengo una producción, hay como 30 personas detrás de las cámaras que nos dicen qué hacer. ¿Ok? Estos son los exosomas liofilizados, vienen justamente en la presentación en polvo, como lo hablábamos. Y el segundo vial son los factores de crecimiento, que en este caso vienen en un vehículo líquido y el ácido hialurónico. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Con ese vamos a hacer la mezcla. Se extrae primero ese vial, el líquido, y se combina con el liofilizado. Ya. Muy bien, doc. Ok. Doctor, y bueno, ¿cómo funciona el tema de las vías de aplicación? O sea, ¿cómo se aplica este tratamiento? ¿Cómo se aplica Mixtur? Ese se aplica nada más con Dermapen o con radiofrecuencia. Este no se aplica inyectado. ¿Ok? Es nada más tópico con Dermapen y radiofrecuencia. ¿Ok? Y recordando pues que se va a aplicar, si no vamos a combinar células o fibroblastos cada 20 días, de 3 a 6 sesiones, ¿no? Igual, digo, en la parte estética seguramente los médicos que se dedican a esa área pues van a ser más expertos que yo, claro. Pero ustedes pueden hacer una limpieza facial, pueden hacer humectar la piel primero, pueden hacer un pretratamiento previo a la aplicación del Mixtur. Sí, me imagino que lo que va a hacer es lo mismo que hablábamos, ¿no? Que la piel se encuentre en un estado más noble, más ideal, para que pueda todavía aprovechar mejor estos elementos. Ok. ¿No se puede inyectar? Me imagino. ¿Puede generar algún conflicto? ¿O? No, lo que pasa es que no está hecho para inyectarse. Entonces, cuando no hay... Todavía no es ese estudio para poderse inyectar. El producto está hecho nada más para hacer tópico con Dermapen y con radiofrecuencia. O sea, prácticamente un equipo de micropunción dérmica, ¿no? Que abra los canales. ¿E inyectarlo en la piel es posible o no? No. Tampoco. No. Doctores, no lo hagan. Entonces. No lo hagan, sí. Entonces la indicación exclusivamente aplicar con micropunción. Inclusive se puede poner en heridas. Eso sí se puede hacer, no inyectado, tópico, porque lo hemos aplicado en heridas postquirúrgicas de cirugía plástica. Entonces lo pueden hacer sin problemas en heridas también. Ok, perfecto. Déjame ver por acá. Ok, dos preguntas más por acá, doctor. ¿Habría algo que tú como director de laboratorio, desarrollador de este tipo de tratamientos, doctor, habría algo que tú recomiendes que los profesionales de la salud revisen de este tipo de productos en la industria como para decidir qué producto utilizar? Yo considero que actualmente pues hay una diversidad de productos que seguramente ellos conocen más que nosotros, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es innovar, hacer cosas diferentes. Yo sé que esto ya existe, pero no existe el conjunto de todo esto. Claro. Existe por separado. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que lo ideal sería, como médicos, pues buscar un buen proveedor, ¿verdad? Que tenga sus licencias, que sepa de lo que está produciendo, que conozca el producto, y lo otro es pues probarlo, ¿no? Yo creo que la única manera de poder decidir es si funciona o no funciona es probarlo, ¿no? Siempre y cuando seguir las indicaciones del fabricante. Claro, ok, perfecto. Y una pregunta más, doctor, ¿estos tratamientos se pueden mezclar con otro tipo o debe ser exclusiva aplicación de esto? Sí, exclusivo. Obviamente puedes hacer tu propio plan de manejo en base a tu conocimiento, pero en ese día nada más sería esta sola aplicación. Ya, ok. En otras sesiones puedes aplicar otras cosas. Ok. Doctor, y bueno, ¿habría alguna contraindicación? Como para decir de plano, esto no lo pongas porque aquí puede... No, realmente no. En el tema de cuando hablo yo de lupus o rosácea, realmente es porque puede tal vez, no por el producto, sino más que nada por el Dermapen, que puede dañar, como tiene sus puntitas finas, puede dañar la piel, ¿no? De una paciente con rosácea o lupus, no tanto por el producto, ¿no? Entonces realmente el producto es muy noble, muy noble.
Entonces, por ese tema no tengan pendiente, pero aún así evitamos el uso del Dermapen en esas dos enfermedades. Ok. ¿Y el tratamiento, doctor, se aplica exclusivamente en rostro o se puede aplicar en cualquier parte de la piel? Fíjate que usualmente nosotros lo recomendamos en rostro, pero nos ha tocado también por experiencia de otros médicos que lo utilizan en radiofrecuencia en zonas del abdomen, postquirúrgicas después de una abdominoplastía, una lipo. Usualmente en las lipos es cuando más lo utilizan porque a veces la piel no queda bien adherida al músculo y quedan algunos pliegues. Entonces lo utilizan mucho con radiofrecuencia. De hecho, nos han enviado fotos, pues seguramente te ha tocado un par de casos, sí, claro, en donde se ven los resultados de una sola sesión. Sí, ¿no? sí. Inclusive en celulitis también lo han aplicado. Ya, ok, mi doc. Doctor, ¿y recomendaciones? ¿Hay alguna recomendación previa, posterior que tenga que seguir el paciente si se somete a la aplicación de Mixtur? No, ninguna. Realmente te comento que es un producto muy noble. Quien se dedica a la parte estética, yo creo que ha de saber más que nosotros cómo preparar al paciente previo a todos estos factores a estos factores de crecimiento y exosomas que se le va a aplicar. Entonces, la recomendación es simplemente que hagan bien la mezcla. Si se hace un poquito espeso, yo recomendaría que si lo sienten espeso todavía tiene la nobleza el producto de que le pueden agregar hasta 2 mililitros de solución fisiológica. Todavía, y pues generan más contenido. Sí, es muy vasto. Realmente yo creo que eso les alcanza para 2 o sinceramente hasta 3 sesiones. Sí, totalmente. Sí, algo importante, una vez hecho la mezcla, guárdenlo en el refrigerador, no lo dejen en temperatura ambiente, lo guarden en el refrigerador y les puede durar ahí por un periodo máximo de 1 mes. Hecha la mezcla. Sí, doctores. De hecho, bueno, sabrán muchos de ustedes que hay una red importante de profesionales de la salud con los que colaboramos. Y de hecho, efectivamente, mencionándolo para que conozcan un poco esta información técnica, es que una vez mezclado el producto, sí te da una cantidad bastante pues basta, ¿no? Sí. Valga la redundancia, en donde regularmente lo que hacen los médicos es lo mezclan y este producto de manera abundante puedes tener 2 sesiones completas, sí, ¿no? Entonces por ahí dicen, a ver, cito a mi paciente, le hago su primer sesión, guardo mi producto en refrigeración y al mes lo cito para su segunda sesión, entonces un solo kit te alcanza para estas 2 sesiones y insisto, de manera muy vasta. Sí, te alcanza para cara, cuello y escote, la verdad sí es muy noble en ese sentido. Totalmente. Ok, voy a preguntarte. Bueno, no te creas, voy a terminar por aquí para no perder el hilo. Ahorita nos vamos con las últimas preguntas de los doctores. Oye, doctor, ¿estos tratamientos reemplazan algún otro tipo de tratamiento estético o más bien es coadyuvante? Yo considero, fíjate que actualmente como hay mucha variedad de tratamientos, yo creo que esto viene a enriquecer más que nada el cuidado de la piel. ¿No? Esto no va a sustituir un Botox, no va a sustituir, yo no conozco exactamente el tema de la estética, pero sé que hay hilos, sé que hay otras cosas, ¿no? Esto sí te puedo decir que está recomendado en todos los pacientes. La recomendación es que independientemente de lo que tú vayas a aplicar y decidas recomendarle a tu paciente, esto tiene que estar como parte de tu protocolo, porque es muy sencillo. Si tú vas a poner o aplicar células madres o vas a poner cualquier tratamiento que tú consideres, pues tienes que nutrir la piel. Así como vas a poner una semillita en la tierra, primero la tienes que arar, le tienes que quitar todo lo que no sirve, meterle proteínas, aminoácidos, y estas son las proteínas y aminoácidos que necesita la piel del paciente, que le puedes ofrecer. Entonces, esto yo creo que debe ser parte del plan de manejo de cualquier protocolo en la parte estética. Oye, Doc, y utilizando este tipo de tratamientos biológicos, celulares, ¿cómo podrías recomendar que podría hacer un seguimiento un paciente? O sea, si un paciente ya fue contigo, se aplicó, o sea, ¿es dosis respuesta o lo citas cada cierto tiempo? Yo creo que, como les comentaba, realmente los resultados nosotros los estamos viendo desde la 3ª o 6ª sesión. Eso ya va a depender de la evolución de cada paciente.
Si a mí me dices, yo sugeriría que a partir de la tercera sesión, ¿verdad? Valoren si hay una cuarta, una quinta o una sexta. Ok. Que la verdad, siendo muy honesto, doctores, la mayoría de los pacientes que se lo aplican, la retroalimentación de la red de médicos de la comunidad, es que es increíble la cantidad de resultados que ofrece el producto e incluso la rapidez que lo hace, ¿no? Exacto. Pero obviamente, digo, por cuestiones de calidad y cuestiones también de prudencia, pues uno tiene que dar más tiempos de espera, ¿no? Claro, y realmente somos honestos porque usualmente casi todos los productos similares siempre te dicen de 6 a 10 sesiones. ¿no? Claro. Realmente nosotros vemos los resultados mucho antes, pero al final de cuentas el paciente muchas veces te pide, ¿sabe qué, doctor? Pues yo quisiera ponérmelo cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pues es justamente eso lo que te iba a preguntar. Si un paciente sin una necesidad aparente dermocosmética, ¿se lo puede poner? Claro, de mantenimiento. Mantenimiento porque la paciente se siente bien, le gustó cómo se mira su piel, siente cómo está su piel, entonces muchas veces los mismos pacientes te lo piden. Entonces, sí podría tener una función como de prevención. Claro, sí, ayuda a retardar el proceso del envejecimiento en la parte de la piel. Ya. Ok. Déjame ver acá, vamos a ir ya con las últimas preguntas para irnos a tomar un café o comer unos taquitos, claro que sí. Irnos a descansar. Déjame ver por acá, déjame ver si hay algún... Ok, dice el doctor Ramón Cervantes. Doctor, ¿habría alguna diferencia, entiendo, pues en los resultados del paciente, si mezclamos este tratamiento con fibroblastos? Claro, pero ojo, no se mezcla. Son sesiones diferentes. Okay. Puede dividir la sesión en otro día o pueden hacerla en la misma sesión, sin mezclar. ¿A qué me refiero? Que primero aplicas los fibroblastos intralesionales, eso es inyectado intralesional en la línea de expresión. Okay. Y obviamente los fibroblastos lo que van a hacer es disminuir la línea de expresión. Este biológico que nosotros estamos hablando ahorita no disminuye la línea de expresión, sin embargo sí estimula los fibroblastos, pero de un menor porcentaje. Si realmente queremos ver un cambio más impactante, sería aplicar fibroblastos definitivamente. Una vez que aplicamos los fibroblastos, terminamos y podemos darle continuidad con este biológico, ahí mismo, ya sea con el Dermapen o con radiofrecuencia, ¿no? Y eso sería una sesión. O tienes la opción de poner los fibroblastos y a la semana o 15 días de poner el biológico, el mixture con radiofrecuencia o Dermapen. Ok, y bueno, justamente el doctor Ramos, nos pide que nos ayudes a entender un poquito cuál es la función de los fibroblastos en la piel desde un punto de medicina estética. Bueno, los fibroblastos obviamente son células que todo mundo tenemos, ¿verdad? Y en una etapa en la cual nos encontramos más jóvenes, pues como ya comenté, pues producen colágeno y elastina, ¿no? Y eso, la colágeno y elastina le da turgencia a la piel. A medida que la cantidad de fibroblastos y la calidad de fibroblastos se ve mermada por la edad, por estrés oxidativo y por todo lo que ustedes ya saben de la lesión celular, ese fibroblasto pues envejece y ya no tiene la misma producción de colágeno y elastina. Entonces empieza a haber pérdida de turgencia y también hay muerte de fibroblastos. Entonces, con mayor razón, empieza a haber más atenuación en el tema de la piel. Pierde turgencia y si pierde turgencia se empiezan empieza a haber flacidez, empieza a haber líneas de expresión. Entonces eso es lo que hacen los fibroblastos. Lo que estamos haciendo es aplicar lo mismo que aplicamos en el tema de las células madres en medicina regenerativa, es aplicar fibroblastos de mejor calidad, mejor viabilidad para la producción de colágeno y elastina y empieza la piel a tener turgencia. Ok, perfecto. Dice la doctora Cecilia, doctor, ¿qué cantidad de células troncales mesenquimales utilizaríamos para aplicación facial con Dermapen? Ojo, las células no se pueden aplicar con Dermapen. Acuérdense que las células
no viven untadas ni en crema, ni en suero, y ni que si yo le pongo gotitas en la cara y le pongo el Dermapen, pues se me va a escurrir todo las células. Las células viven en un entorno en el cual están perfectamente reguladas, que es el torrente sanguíneo. Entonces, o las aplicas por las venas o las aplicas intralesional. Si pones Dermapen con células, estás tirando las células. Ya. ¿Ok? Entonces, si ella quiere poner células, yo le recomendaría que ponga intralesional en forma de mesoterapia las células en cara y posteriormente ponga el mixture. Igual que los fibroblastos. Ya, eso sería como un super tratamiento. Exacto, un ¿no? super tratamiento, así es. ¿Y alguna cantidad que tú recomiendes si queremos hacer aplicación? 10 millones. Con 10 millones estaría fabuloso porque te alcanza para la cara, cuello y escote. Ya, ok, perfecto. Últimas preguntas, doctor. Doctor, para disfunción eréctil, ¿alguno de los tratamientos de las terapias celulares podría ser recomendado? Sí. Lo que nosotros hemos hecho es combinar el plasma rico en plaqueta o inclusive el factor vascular estromal con células, y se aplica directamente en los cuerpos cavernosos, ¿no? Y sería aplicar en cuerpos cavernosos, pero también aplicación por vía intravenosa. Ok. Doctora Delgado, dice por acá, doctor, inflamación del nervio óptico por un trauma, por un accidente automovilístico. ¿Crees que le podamos ayudar a este paciente? Sí, por vía intravenosa y exosomas en gotas. Déjame ver qué más hay, porque hay muchas preguntas, pero ya tenemos que terminar. Sí. Dice por aquí, bueno, te manda muchos saludos la doctora Norma. Gracias, doctora Norma. Dice, tengo una paciente que se ha acercado a mí pidiéndome si le podemos recomendar células troncales mesenquimales. Es un paciente de 53 años con cáncer de estómago. ¿O qué le podríamos recomendar? ¿Cómo podríamos ayudarla si se encuentra en quimioterapia? Bien, necesitaríamos saber el número de sesiones de quimioterapia, qué tipo de quimioterapia está utilizando, si hay metástasis o no hay metástasis, y sobre eso podemos hacer un plan de manejo. El plan de manejo ahora sí va a depender mucho de estas preguntas que estoy haciendo, si lo vamos a enfocar para utilizar una célula que se llama Natural Killer para atacar el cáncer, o para darle calidad de vida al paciente, o minimizar los efectos secundarios de la quimioterapia. También, entonces yo creo que si se pone, si nos envía eso, Carlos, seguramente le podemos hacer un plan de manejo al paciente y saber cuáles y ofrecerle esas expectativas, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, Doc. Estoy leyendo porque hay muchas preguntas. Vámonos ya con las últimas, ahora sí, doctor. Dice por acá, doctor, un paciente con ERC, estadio 1, sin antecedentes ni concomitantes, con una urea de 90 y una creatinina de 1.8. ¿Cuál podría ser una buena opción para utilizar células madre para este paciente? Hay que ver la tasa de filtración glomerular y saber también la etiología, la causa. Entonces, siempre hay que pedirle estudios de laboratorio al paciente. Ya nos está dando una indicación la doctora, ¿verdad? Pero si nos da esos datos, yo creo que seguramente le podemos hacer un plan de manejo al paciente también. Ok, perfecto. Importante que en el tema de la insuficiencia renal hemos tenido muy buenos resultados. Obviamente que no sea un estadio que el paciente ya se esté hemodializando, ¿no? Porque ya por abajo del 15% ya muy difícil podemos hacer algo. Sin embargo, le podemos ofrecer otro, por abajo del 15% podemos ofrecerle que esas células que todavía están funcionando de las nefronas, poderles alargar la vida. Ya. ¿Ok? Pero ya muy difícilmente se va a poder restablecer la función renal. Ya, perfecto. Ok, doctor, últimas 2 preguntas y nos vamos. Tengo un paciente con artritis reumatoide e hipotiroidismo. ¿Es eficiente la aplicación de células troncales mesenquimales? En caso de que sí, ¿cuántos millones sería lo ideal aplicarle a mi paciente? Para hipotiroidismo no le va a funcionar, ¿verdad? Las células definitivamente no, pero para la enfermedad autoinmune sí, artritis reumatoide,
que aplique más o menos 2 millones por kilo de peso. Lo pudimos dividir en 3 sesiones. Y también está la opción que si hay dolor en las coyunturas de las articulaciones, se puede infiltrar también las células en las coyunturas, ¿no? Entonces, y combinarlo con exosomas. Ok, muy bien. Y una más, doctor, ya te dejo ir a descansar. No te preocupes. Dice por acá, doctor, ¿aconsejarías poner células madre después de una cirugía de cataratas? Sí, claro. Sí, básicamente para acelerar el proceso de recuperación, ¿no? Realmente no va a haber otra función ahí de las células más que inhibir la inflamación, Ok. porque va a haber una lesión después de la cirugía. Entonces lo que vamos a hacer es acelerar ese proceso de recuperación, ¿no? Indudablemente, si lo aceleras, pues obviamente pues, vas a tener resultados más óptimos postquirúrgicos. Ya, muy bien. Doctor, pues ya terminamos. Ahora sí, muchas gracias por tu tiempo. No sé si hay algo que quisieras agregar para Pues despedirnos. darle las gracias a los médicos que nos están escuchando, algunos que nos están viendo, por tomarse el tiempo de aprender un poquito más. Y al final de cuentas, pues también me gustaría que en algún momento dado también ellos nos retroalimentaran de su experiencia, que eso Claro. es bien importante. Y pues que pasen muy buenas noches y saludarlos a todos. Muy bien. Doctor, pues te agradezco mucho tu tiempo y pues no nos despedimos porque seguido nos vemos. Así es. Gracias, doctor, y pronto esperamos tenerte nuevamente acá Así en será, nuestro Carlos. podcast. Gracias, Gracias. doctor. Doctores, para todos los que nos escucharon, los que están en vivo con nosotros en este podcast, no se vayan, les voy a robar 5 minutos porque tengo unos obsequios que les voy a hacer llegar, pero para los que pues lamentablemente nos están viendo ya como grabación, pónganse atentos, sean parte de las sesiones en vivo, porque siempre buscamos la manera de pues también compensarles el tiempo y agradecer que sigan ustedes en capacitación constante con nosotros. Entonces, doctores, pues no nos despedimos porque pronto va a haber otro episodio de este podcast exclusivo para profesionales de la salud en temas de medicina regenerativa y terapias celulares. Nos vemos pronto. Un abrazo.